Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy estamos con un grupo un poco más reducido de lo habitual. Así que bueno, pues gracias por vuestra asistencia en directo y bueno, pues buenas tardes también a todos los que lo veáis luego en diferido, que entiendo que no es fácil por la cantidad de trabajo que tenemos, las fechas que van siendo ya. Es complicado la asistencia a las sesiones en directo, ¿no? Por eso también la grabamos, ¿no? Para que en estos casos en los que no pueda acudir mucha gente, pues lo puedan seguir la sesión en diferido. Hoy toca clase de resolución del caso número 2 del caso de Microsoft. Y bueno, como siempre, más que una clase de resolución, pues intenta ser o pretende ser o debería ser una clase de discusión, ¿no? Más que yo, bueno, pues comente los insights del caso, pues sois vosotros los que los comenten, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, vamos a trabajar sobre una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Que nos planteaba la actividad y bueno, pues y en la medida de lo posible, los pocos que estamos en la sesión, pues trataremos de discutir, o bueno, discutir o debatir o comentar las diferentes aristas que el caso nos proponía, que no son pocas, y bueno, pues también apoyándonos en las respuestas a las actividades o a las preguntas que se planteaban en las actividades. Mejor dicho, bueno, pues para tratar de repasar pues algunos de los conceptos que comentábamos, sobre todo en los temas 2, 3 y 4, ¿no? O 3 y 4 específicamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como siempre, vamos a partir de un punto de partida, ¿no? El punto de partida, y hoy os vais a librar de la maldita diapositiva del proceso clásico de negocio, proceso de creación de valor y tal, aunque serán conceptos que no dejaremos de comentar a lo largo de toda la hora, pero hoy vamos a desengrasar con un vídeo, ¿no? Con un vídeo del bueno de Steve Ballmer, cuando todavía no era la época de resolución del caso, no era la época en la que él era el CEO y presidente ejecutivo, pero bueno, nos da una idea un poco de cuál era el planteamiento inicial de Microsoft, ¿no? En la era de los 80, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver este anuncio, a ver qué nos recuerda, que nos sirva también un poco de recordatorio, de aterrizaje y de ver dónde estaba Microsoft en ese momento o en ese punto, unos pocos años antes de la resolución del caso. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just 1 minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 123 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Right. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Right and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS Executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a print spool, a RAM driver, and can you believe it? Reversi. That's right. All these features in Reversi, all for just, how much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Order today. P.O. Box 286 DOS, except in Nebraska. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció? Impresionante, ¿eh? Parece mentira, ¿no? Que una compañía como Microsoft hiciese este tipo de comunicación, ¿no? No exenta de sentido del humor, pero comunicación al fin y al cabo. Pero fijaros, esto es muy indicativo, ¿no? De la filosofía de Microsoft en los años 80 y para qué surge Microsoft en los años 80, ¿no? ¿Para qué surge Microsoft en los años 80? ¿O cuál es su misión? ¿Cuál es su leitmotiv? ¿Cuál es ese punto que iban buscando? Bueno, pues no era otro que lo que vimos un tiempo después en la época de resolución del caso, ¿no? El Windows First, ese mantra de Windows First. O sea, ellos surgen para vender Windows. Y fijaros cómo lo vendían, cómo lo comunicaban, ¿no? O sea, hasta ese momento, lo que es la compañía, o sea, el mundo de la informática no era el mundo de la informática de consumo que se empezaba a conocer a partir de esa época. La informática era solo para unos entornos profesionales, grandes corporaciones y demás. Y ellos se proponen, a través del sistema operativo Windows, bueno, pues tratar de democratizarlo, ¿no? Y fijaros lo que comunican, ¿no? Oye, pues que viene con reloj, que viene con calculadora,
hablan de un proto Microsoft Word, ¿sabes? De insertar una imagen, hablan del Lotus 123, que era una suite ofimática anterior a Microsoft Office. Microsoft Office por aquella época ni existía, o por lo menos no lo nombran como tal, ¿no? Y este era un poco el punto de partida, ¿no? Y la filosofía de Windows, ¿no? Por eso comentábamos que la llegada de Steve Ballmer heredó un poco toda esta filosofía, ¿no? Steve Ballmer es la persona que aparece en el anuncio, ¿no? Uno de los protagonistas de Microsoft en la era de los 90 y principios de los 2000, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, él retoma un poco esta filosofía del Windows First, ¿no? De un PC en cada casa y democratizar el personal computer, ¿no? Con un producto muy claro, una oferta de valor muy clara, el Windows Office, ¿no? O sea, un tema perdón, el Windows como sistema operativo y más adelante el Office, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues una venta básicamente de one shot, ¿no? Es decir, lo vendes una vez y salvo en algunos sitios que luego fue evolucionando el tema de las licencias por usuario y demás, ¿de acuerdo? Pero lo vendes una vez y lo vas a vender, ¿no? Y lo vendes a $99, ¿no? Un precio, oye, pues medio bajo, ¿no? No digo que sea excesivamente barato, pero tampoco es caro, ¿no? Para una unidad familiar, ¿no? Y bueno, pues con un modelo de negocio de venta de licencias y una distribución que luego, aunque en este momento todavía vendían el paquete Office y tenías que ir a la tienda, y fíjate cómo lo distribuían en los años 80, lo habéis visto, ¿no? Lo comunicaban a través de televisión, a través de mercado de masas, ¿te acuerdas? Era su P de promoción, y luego lo, lo vendía por teléfono, ¿no? Tenías que escribir o llamar por teléfono y te lo mandaban, ¿no? Era una cosa muy curiosa, ¿no? Y luego, bueno, este modelo fue evolucionando al partnership con propios fabricantes de ordenadores y una red comercial como modelo de distribución. Y luego, bueno, pues sí que redujeron bastante la inversión publicitaria, porque al final, bueno, pues confiaban en esa red de alianzas estratégicas y en la preinstalación del Windows en los equipos, ¿no? Y esto ya vimos que nos daba un resultado pues bastante interesante, ¿no? Al final consiguieron o consiguen ser un estándar mundial a mediados finales de los 90, principios de los 2000. Y luego, bueno, con ese principio ya empiezan a haber cierta diversificación, empiezan a entrar en Xbox, compran Skype y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cierta entrada de éxito en el mundo del gaming, ¿no? Sobre todo con Xbox, ¿no? Pero sí que es verdad que llegaron tarde a una ola y a una tendencia que en aquel momento ya era imparable, ¿no? Toda la tendencia mobile, toda la tendencia nube, toda la tendencia de negocios de Internet, toda la tendencia del software as a service y no as a product como ocurría hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que pierden bastante, bastante liderazgo con respecto a otras compañías, pues como son Amazon, Google, propio Apple, que es el- el competidor más tradicional que tenían ya en los 80 y que siguieron teniendo en los 90 y en los 2000, ¿no? Entonces, claro, al final, pues veíamos que se enfrentaba pues, a un fin de ciclo, a un fin de ciclo de producto en el que, tal y como conocían ese modelo de negocio, pues tocaba su fin, tocaba su fin. Y este es el momento en el que entra pues el bueno de Satya Nadella a hacer de las suyas, ¿no? Y a cambiar la filosofía de trabajo y tratar de recoger el guante y volver a relanzar la compañía y volverla a llevar pues a un punto de crecimiento, ¿no? Pasando del Windows First al Mobile and Cloud First y luego al Cloud and IA First, ¿no? Inteligencia artificial primero, ¿no? Y con unas maniobras, pues como la reciente participación no minoritaria tampoco en OpenAI, ¿no? En ChatGPT y el aprovechamiento de Copilot, Azure y todo esto, ¿no? Al final es un caso muy representativo de reposicionamiento, ¿no? Es decir, ellos parten de esa filosofía, de ese posicionamiento que veíamos reflejado sobre todo en en esa primera publicidad que hemos visto y en esos primeros o mediados de los años 80 y vemos que hay un cambio total, ¿no? Basado en esos 5 pilares básicos. Primero, como veíamos en ese proceso clásico de negocio, van a ver qué es lo que el mercado necesita, hacen una nueva segmentación, empiezan a identificar las motivaciones y los procesos de compra, cómo han cambiado dentro del mundo del software y la informática corporativa y la informática de consumo, y empiezan a cambiar la segmentación, cambian de tamaño a uso, ¿no? Cambian un poco de priorizar clientes por tamaño de mercado, por tamaño de licencias, perdón, a cambiarlos por uso, ¿no?
Y a partir de ahí, pues empiezan a desarrollar productos, empiezan a desarrollar binomios de producto y servicio, cambian el modelo de negocio, cambian el modelo de pricing, cambian el modelo de venta, la distribución y, por supuesto, la comunicación, ¿no? Es un caso muy paradigmático de reposicionamiento. Y aquí enlazamos también con parte de lo que veíamos la semana anterior. La semana anterior, en el tema 5 que hablábamos de posicionamiento en mercados competitivos y por ende, y por extensión, reposicionamiento en mercados competitivos, ¿no? Recordad, cuando hablamos de posicionamiento, hablamos pues, de abordar un nuevo mercado con un nuevo producto, de tratar de posicionarnos, valga la redundancia, en la mente del consumidor, que es de lo que se trataba el posicionamiento, y tratar de que nuestra marca, nuestro producto, nuestra compañía quede asociado a una serie de valores fundamentales que queremos que o que pensamos que pueden ser útiles para nuestro cliente objetivo y por los cuales nuestro cliente pues, va a estar dispuesto a pagar. Y en este caso lo que vemos es un caso de reposicionamiento. ¿Quién me recuerda cuándo hablábamos de reposicionamiento o cuándo era el momento de hacer un reposicionamiento de marca, de compañía, de producto, etcétera? ¿Cuándo era el momento? Cuando surgía algún competidor nuevo, Esa es una de las razones. Es decir, normalmente, gracias Camila por tu intervención, normalmente no es una única razón, pero la entrada de nuevos competidores es una muy buena razón para cambiar ese posicionamiento, ¿no? Es decir, recordad que los posicionamientos siempre se basaban o se trabajaban por oposición a la competencia, pero sí que puede ocurrir que bueno, pues que al final llega que nos vemos inmersos en un mercado tan saturado que la diferenciación es muy difícil, ¿no? Y que todos vamos un poco, o todos los competidores intentan adueñarse, intentan apropiarse, o intentan trabajar bajo esas mismas propuestas de valores sobre las diferenciales. Entonces, efectivamente, como dice Camila, la entrada no de uno, pero sí de varios competidores, pues puede ser una razón muy potente para plantearnos el reposicionamiento de la compañía. Y luego, pues también se puede conjuntar o coordinar o combinar con cambios en el mercado y en tendencias del mercado. ¿De acuerdo? Pueden ocurrir las dos cosas de manera aislada, pero también pueden ocurrir pues, que ocurran de manera conjunta, ¿no? Y al final, bueno, pues tenemos un problema. Dime, Camila, ¿levantas la mano? aplaudí, levanté la mano, hice todo junto. Sí, otro ejemplo de este puede ser la necesidad de fomentar la sustentabilidad ambiental, ¿no? Con esto de cambios tecnológicos y todo eso puede ser un reposicionamiento en el mercado. Sin duda, pero eso entra dentro de la categoría de lo que es cambio de tendencia. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos de que puede ser fundamentalmente por dos motivos, ¿no? Porque hay un cambio de tendencia de mercado a nivel global o de macro tendencias, o porque haya cambios puntuales en que entra la competencia o en nuestro sector o nuestro mercado. Y realmente, pues, una de las macro tendencias fundamentales son los cambios tecnológicos, que duda cabe, y otra de las macro tendencias fundamentales, pues, son los cambios en los modos de consumo y, por ejemplo, el tema de la medioambiental, el tema de la sostenibilidad, etcétera, es un asunto muy transversal, tan transversal como la tecnología, ¿no? Entonces, eso supone que determinados posicionamientos de mercado pues, se puedan quedar fuera, ¿no? Y creo que fue en la clase de la semana pasada en este grupo, porque como sabéis que llevo más de un grupo, a veces no recuerdo bien dónde pusimos los ejemplos, pero no sé si llegamos a hablar la semana pasada del caso de Zara. Zara es una empresa conocida Sí. en todo el mundo. Entonces, Zara, bueno, qué decir tiene que los reposicionamientos en compañías como Microsoft o en compañías como Zara no pueden darse de la noche a la mañana. Es un proceso de cambio que lleva un tiempo, ¿no? En este caso, pues Sadia Nadella o Sadia Nadella, nunca me acuerdo cómo se llama, lleva un tiempo trabajando en ese posicionamiento o reposicionamiento de la compañía Microsoft. Y es un proceso de cambio que implica pues, temas de recursos humanos, temas de organización, no solo temas de marketing, ¿de acuerdo? Y en el caso de Zara, pues está pasando un poco lo mismo, ¿no? Y aquí vemos la doble motivación. Es decir, ¿por qué? Vamos por el punto de partida. ¿Cómo asociábamos Zara tradicionalmente o cómo se asocia Zara tradicionalmente en todo el mundo?
Profe, como Pues fast fashion, ¿no cree que es una incoherencia ahora con respecto a la nueva tendencia que está lanzando para la ecología? No sé, pues. claro, por eso mismo, es precisamente por eso, Melissa, es lo que estamos comentando. Es decir, Zara siempre se ha visto como muy vinculada al fast fashion, a la moda rápida, a la moda de temporada, a la moda de consumo rápido y de una calidad relativamente baja. ¿Y qué está pasando? Por un lado, está habiendo un cambio filosófico en la manera de comprar de la mayoría de los compradores, valga la redundancia, en el que cada vez aportan más, le dan más importancia a la sostenibilidad, le dan más importancia al tema medioambiental y por eso, bueno, pues también lanzan esa línea de negocio del tema de reúne, renueve, reparación y demás, ¿no? Pero aparte se junta otro problema, a Zara se le junta otro problema, el problema de la competencia, es decir, ¿quién ha entrado con mucha fuerza? ¿Qué dos actores a nivel global han entrado con mucha fuerza en ese segmento de la ropa de bajo coste y de consumo rápido? Uno es Shane. Uno sin duda es Shein y Temu, el otro es Temu. Entonces, claro, como Zara parece que sabe algo de marketing y de ventas, dice, oye, a ver, aquí pasan dos cosas. Primero, eh, el tema de la moda de consumo rápido, bueno, pues sigue habiendo mucho mercado, sigue siendo brutal, pero sí que es verdad que la tendencia parece que tiene que va a ir por otro lado. Y además, en esa moda de consumo rápido me han entrado dos competidores con los que me va a ser muy difícil competir, porque juegan con otro tipo de armas que yo no estoy, con las que yo no estoy jugando. Entonces, ¿en qué proceso está? Está en un proceso de reinvención, ¿no? Está en un proceso de incorporar cada vez más colecciones de diseño, es decir, colecciones ya no de tanto consumo rápido, sino ni de tanto consumo de temporada, ni tan básicas, e incorporando algo más de diseño a las colecciones, subiendo un poquito la calidad y un poquito, o paulatinamente la calidad y paulatinamente por añadidura el precio. Y luego, por otro lado, en su sistema de distribución, que se basaba en muchas tiendas, en muchas ciudades grandes y pequeñas, sitios representativos de las ciudades y núcleos urbanos. Bueno, en Europa, en España en particular y en Europa, y como piloto se extenderá seguramente al resto del mundo, están haciendo todo un proceso de racionalización de tiendas, ¿no? Cerrando muchas tiendas. Es decir, se están quedando con flagship, o sea, con tiendas muy representativas en las grandes ciudades, en las principales vías comerciales de las grandes ciudades, grandes edificios con mucho diseño y con una experiencia de cliente muy diferente a la que se tenía en otro tipo de tiendas, en las tiendas más pequeñas, ¿no? Y bueno, digo porque, y bajo mi punto de vista, ese proceso de reposicionamiento, pues evidentemente no ha acabado. ¿Vale? Están inmersos ahora mismo. O sea, llevan como un año trabajando en él y no sé qué horizonte temporal les quedará, ¿no? Pero sí que es verdad que están cambiando todas las políticas de producto, las políticas de distribución y las políticas de comunicación, pues un poco en aras de intentar posicionarse o cambiar ese posicionamiento que tenían hasta ahora, ¿no? A día de hoy sigue batiendo récords en lo que es cotización bursátil, en lo que es el valor de las acciones, al menos en la bolsa española, y realmente trimestre tras trimestre están dando resultados récord y rompiendo récords año tras año. Entonces, joder, lo que decía, parece que se va a seguir estudiando en todas las escuelas de negocio del mundo el caso de Zara y probablemente pues el caso de reposicionamiento cuando esté completado, pues veremos un poco cómo queda, ¿no? O sea, veremos realmente qué onda, cómo está, cómo concluye ese proceso de ser más lean en cuanto a la distribución en tiendas y cambiar sobre todo ese producto hacia gamas un poco más altas y veremos también cómo maneja el tema de la comunicación y demás, ¿no? A mí me parece apasionante el tema y bueno, lo estoy tratando de seguir un poco de cerca, ¿no? Y a ver en qué concluye. ¿De acuerdo? Pero insisto, es un ejemplo como muy paradigmático que estamos viviendo en tiempo real, ¿no? De lo que es un reposicionamiento pues parecido, no parecido al de Microsoft, porque no tiene nada que ver, son otro tipo de negocios y demás, pero sí que es verdad que es un proceso de adaptación y de cambio global de la compañía, de la marca, que, bueno, pues veremos a ver a qué les lleva, ¿no? Y eso pues incluirá en el futuro, pues no sabemos, ¿no? Si quizá Zara o Inditex
pues utilizará, sabéis que tiene diferentes enseñas, diferentes marcas, utilizar otras marcas para cubrir ese segmento más low cost o de ropa más de temporada. No lo sabemos, ¿no? Lo veremos y veremos un poco cómo concluye ese proceso de reposicionamiento. Venga, pues avanzando en el tema que nos ocupa, en el tema de Microsoft, el caso nos planteaba estas cuatro preguntas fundamentales. Insisto, creo que todos, si alguno de los que estés aquí o alguno de los que lo habéis grabado, eh, no sé si habéis tenido problemas con el documento de la actividad, porque creo que en otros grupos sí que ha habido alguna versión un poco distinta de las actividades, pero lo que cambia sobre todo es la forma, no el fondo de las actividades, ¿no? Es decir, todos debéis haber trabajado en mayor o menor medida con estos cuatro puntos, ¿no? Es decir, a todos se os ha planteado en las versiones de la actividad que hayáis trabajado, pues el tipo de estudio de mercado a realizar, los criterios de segmentación, la identificación de la buyer persona o del buyer persona y la definición de algunas oportunidades estratégicas. Y aquí sí que se planteaba pues el uso del ChatGPT, de la inteligencia artificial generativa, pues un poco para que os apoyaseis en la búsqueda de esas respuestas. Aquí es tan importante las respuestas como las preguntas, ¿no? Es decir, insisto, ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial generativa, pues no deja de ser una herramienta de trabajo que nos facilita y nos ayuda a incrementar la productividad. Pero aquí lo interesante es hacer bien las preguntas y realmente, bueno, pues ser un poco críticos con las respuestas, ¿no? Ahora veremos algunas de las respuestas que es capaz de dar la inteligencia artificial, o por lo menos de las que yo he sacado utilizando ChatGPT. Y bueno, pues aquí en directo en la clase, pues podremos criticarlo, comentarlo o complementar esas respuestas, ¿no? Pero bueno, yendo por orden, lo primero que se nos plantea era el tema del tipo de estudio de mercado a realizar, ¿no? O sea, estamos, no nos olvidemos, tratando de analizar el mercado de las soluciones de inteligencia artificial que Microsoft puede llegar a proponer en el sector educativo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es, oye, vamos a hacer un estudio de mercado, ¿no? Creo que el caso planteaba, o las actividades que se planteaban en el caso era bueno, pues la elección de un mercado de estudio o escoger un par de mercados de estudio y luego realmente pues plantear si hacíamos o si se hace o si preferimos hacer una investigación cualitativa o cuantitativa, ¿no? O qué tipo de investigación realizar, ¿no? Y aportar argumentos sólidos que justificasen la respuesta. Entonces, venga, de los participantes que estáis, si queréis por voz o por chat, comentadme qué tipo de investigación, qué tipo de estudio de mercado habéis planteado para intentar averiguar o trabajar el sector de la educación y cómo los productos de Microsoft orientados a inteligencia artificial pueden ayudar en ese mercado. ¿Qué tipo de estudio de mercado habéis planteado en vuestros grupos de trabajo? ¿Qué me dice algo? Independiente de, o sea, sin bajar al detalle de qué tipo de, o sea, de qué acciones concretas de estudio de mercado habéis trabajado, sí que podréis avanzarme si habéis planteado investigaciones cualitativas o cuantitativas. Profe, nosotros planteamos investigación mixta. Mixta. Sí, Vale. señor. Explícame un poco más. Bueno, analizando el caso, nos dimos cuenta que para Microsoft es necesario también saber no solamente qué cantidad de profesores están capacitados para el uso de la IA, sino también las expectativas, los miedos, y esto se logra uno con la cualitativa y otro con la cuantitativa. Vale. Abundando un poco en ese tema, ya abriendo un poco la pregunta a todos. Eh, ¿Qué porcentaje, o sea, si el resto habéis planteado en vuestros equipos cuantitativa, cualitativa, mixta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra puntualización a lo que comentaba Melissa? Si os apetece intervenir.
Pues en el grupo nosotros también planteamos que la metodología que se debería aplicar era la mixta, Mixta. mediante la entrevista, para mirar miedos, expectativas que pueda tener la gente y ya ahí sí tomar decisiones basadas en datos cuantitativos. Vale. Porque realmente, ¿en qué punto estamos de la investigación? Aquí la clave está sobre todo en el punto en el que estamos de la investigación, ¿no? Acordaros que para qué utilizábamos sobre todo o cuál es el objetivo de la investigación de mercado. Y eso depende mucho de la fase en que nos encontremos, de desarrollo del mercado y de desarrollo de nuestra actividad en relación con dicho mercado, ¿no? Entonces, realmente, ¿en qué fase estamos de implantación y desarrollo de inteligencia artificial o de solución de inteligencia artificial en el segmento educativo en el mundo y en Latinoamérica por extensión? Bueno, pues no dejamos de estar en una fase relativamente temprana. Es decir, ahora mismo parece mentira, ¿no? Pero ahí todo el mundo se quiere vender como experto en inteligencia artificial, ¿no? Yo cuando estudiaba el mundo de los expertos, se dice que alguien es experto en algo cuando le ha dedicado unas 10.000 horas al estudio de ese algo, ¿no? Y eso implica más o menos, haciendo las cuentas, unos 5 años full time. Entonces, claro, a día de hoy, ¿cuántos de esos expertos en inteligencia artificial o que dicen que son expertos de inteligencia artificial realmente han empleado 5 años full time dedicados a la investigación y estudio de la inteligencia artificial? Pues seguramente que no tantos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es verdad que en el mundo de los tuertos el ciego es el rey, ¿no? O al revés, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Es como en su día cuando surgieron las redes sociales, todo el mundo era experto de redes sociales cuando no lleva más de un año o dos de implantación. Pero bueno, hasta ahí el debate este. Entonces, a lo que iba, perdón, que me voy por las ramas, cortadme, vosotros no decís, Pepe, que te enrollas, cortadme porque si no me voy por las ramas y al final no nos da tiempo a discutir. Decía que es verdad que todavía estamos en una fase relativamente temprana, ¿no? Entonces estamos en una fase de descubrimiento. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentabais, ¿no? Decir, oye, es que nos hace falta entender. O sea, más que saber de volúmenes y tal, nos hace falta entender por qué se compra, cómo se compra, quién compra, si los criterios o los valores son la confianza, la ética, la percepción, cuáles son las motivaciones, dentro de ese universo de diferentes actores que puede haber por ahí, quién acaba decidiendo la compra. Es decir, estamos en una fase de descubrimiento. Entonces, yo estoy convencido que la respuesta correcta en este caso, dentro de que no hay respuestas incorrectas, ¿no? Pero la más acurada, ¿no? Por decirlo así, es la de la investigación mixta, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que para mí tiene un peso muy importante en esta fase de descubrimiento la cualitativa, ¿no? Es decir, porque eh, una, es verdad que una investigación cualitativa sin una investigación cuantitativa se queda como muy coja, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la fase de descubrimiento vemos los porqués, entendemos el cómo, etcétera, y en la fase cuantitativa extrapolamos esos datos. Decimos, "Oye, ¿y cuántos de estos porqués me puedo llegar a encontrar? O sea, ¿cuántos de todos estos usuarios que creo que pueden ser afines, tal, no sé qué, no sé cuántos, puedo llegar a pescar, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Utilizando un término que quizá no es el más adecuado. Y eso es un poco lo que nos da la cuantitativa. Pero es verdad que al revés, y sobre todo en esta fase, no es que se quede coja, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, hacer una investigación cuantitativa en este momento, sin una cualitativa previa, pues se va a quedar muy coja, porque vamos a coger información y vamos a coger datos que realmente no van a tener sentido o no van a tener objeto o punto en la investigación que estamos haciendo, ¿no? Es decir, pues puedo ver cuántas instituciones privadas hay, instituciones públicas hay, pero bueno, me da igual, si no sé cómo se comportan cada una de ellas, ni cómo van ni cómo trabajarlas, pues me da un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, en este caso estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? O sea, creo que el enfoque es una investigación mixta, sin duda, ¿no? Y que, bueno, sí que, bueno, hablando de ponderaciones, que tampoco tiene un sentido hablar de ponderaciones y porcentajes de cuál es mejor y cuál es peor, pero sí que quizá le daría más peso o más importancia, sobre todo en esta fase, a las técnicas cuantitativas casi más que a las perdón, cualitativas casi más que a las cuantitativas, ¿no?
o más que las cuantitativas, de hecho. Siguiente punto importante. Oye, el tema de la segmentación, ¿no? Es decir, aquí hay varios puntos importantes, ¿no? Que nos planteaba la actividad, ¿no? Primero, oye, realmente saber o poder definir cuáles son los criterios de segmentación que podemos trabajar. Luego, bueno, pues también creo que el caso nos proponía, o las actividades nos proponían centrarnos en dos segmentos y realmente, pues, con cuál de ellos puede ser más interesante trabajar, ¿no? Eh, no sé si aquí habíais avanzado o habíais tentado el tiro a un único mercado o os habéis quedado un poco en el universo LATAM en general, ¿no? Pero contadme, ¿qué criterios de segmentación podemos trabajar aquí o podemos llegar a trabajar? ¿Cuáles habéis propuesto a ChatGPT o a vuestra inteligencia artificial favorita para intentar segmentar el mercado educativo? Bueno, eh, pues aquí es multidimensional, ¿no? Es decir, afortunadamente el mercado educativo es muy rico, ¿no? Y podemos utilizar pues múltiples criterios, ¿no? Pero bueno, básicamente a mí se me ocurren, pues, por ejemplo, estos, ¿no? Pues un criterio geográfico, por supuesto, un criterio institucional, cualitativo de, oye, ¿qué tipo de institución estamos hablando? Si son colegios, universidades, otro tipo de institución. El tipo conductual, el nivel de madurez digital que puede llegar que puede tener cada uno de estos segmentos. Un criterio psicográfico en cuanto a la orientación a la innovación o aversión al riesgo. Para mí esto es importante, ¿no? Porque al final el dar el paso a incorporar herramientas de inteligencia artificial en cualquier negocio, pues supone un riesgo, ¿no? Sobre todo en la fase en la que estamos, ¿no? O sea, es una gran oportunidad de innovación, pero a la vez es un riesgo, ¿no? Y luego, pues hay un criterio presupuestario, ¿no? Para mí estos 5 criterios son como muy básicos, ¿no? O sea, acordaros que el objetivo de la segmentación, ¿cuál era? Buscar grupos homogéneos de consumo o grupos homogéneos de potenciales clientes barra usuarios, ¿no? Que ya hablaremos después de los usuarios en la parte educativa de la TAM, ¿no? Vale. Entonces, bueno, eso lo que buscamos o lo que intentamos es, por lo menos con estos 5 criterios, ver si hay algunos grupos comunes, ¿no? De trabajo, ¿no? Algunos segmentos comunes que me coincidan, ¿no? Que me coincidan, pues, cohortes de tipo de institución con correspondencia con un nivel de madurez digital concreto, con correspondencia a un nivel de orientación o innovación o escenario concreto y además, pues, capacidad presupuestaria, que eso es importante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues podremos seleccionar, el caso nos planteaba, pues, seleccionar un par de segmentos, ¿no? Entonces, bueno, para seleccionar esos segmentos, pues basta con responder qué es lo atractivo de ese segmento, cómo encaja con Microsoft. O sea, preguntas que les podíamos haber hecho a la inteligencia artificial. Oye, estos segmentos realmente, ¿cómo son atractivos? ¿Cómo encajan con Amazon? Con Amazon, no, perdón, con Microsoft. ¿Qué potencial de escalabilidad tienen? ¿O qué posibles fricciones o inclinaciones a la adopción pueden llegar a tener, ¿no? Y a partir de ahí sí que podemos proponer pues una propuesta de valor para cada uno de ellos, ¿no? Que será pues muy concreta, ¿no? No sé si lo habéis trabajado así o no en vuestros grupos, pero bueno, si no lo habéis hecho así, seguro que lo habéis hecho de una manera muy parecida, ¿no? Se trataba un poco de esto, ¿no? De identificar los 4 o 5 criterios por los cuales pues, puedo llegar a trabajar y preguntar por ello a, a ChatGPT y luego realmente pues intentar tomar una decisión, ¿no? Sobre quedarnos con un par de ellos y ver un poco cuál es la propuesta de valor que podemos llegar a ofrecer. Yo, bueno, haciendo pruebas y haciendo experimentos y viendo un poco cómo resolvería el caso, yo he intentado confrontar 2 segmentos o buscar información sobre 2 segmentos concretos en LATAM, ¿no? Y bueno, creo que centré también, por afinar un poco más el tiro y apuntar un poco más el zoom, aquí apuntaba más al país Colombia, ¿no? Directamente. Y yo planteaba pues dos segmentos diferenciados, ¿no? Por un lado el K12 públicos medianos, es decir, colegios públicos medianos de educación hasta 12 años de edad,
y por otra parte instituciones de formación para el trabajo, ¿no? Instituciones privadas de formación para el trabajo. Como veis, son dos segmentos muy distintos, ¿no? Pero los dos están dentro del mismo deporte. Es decir, los dos eh, están relacionados con la educación en Latinoamérica y los dos pues, son susceptibles de incorporar soluciones de inteligencia artificial de Microsoft, ¿no? Entonces, le estuve preguntando un poco que me comparase las diferentes, o que me pusiese una tabla. Fijaros, yo siempre me gusta, ya vais conociendo un poco mi manera de pensar, me gusta confrontar en tabla, ¿no? Que todo sea como muy visual, ¿no? Y aquí pues le fui pidiendo a ChatGPT que me diese, bueno, pues de esos criterios anteriores que hemos hablado, criterio geográfico, institucional, psicográfico, presupuestario y demás, pues un poco que me clasificase los principales aspectos confrontándome pues estos dos segmentos, ¿no? El segmento de colegio público, educación hasta 12 años, instituciones privadas más maduras orientadas para el empleo, ¿no? Y en el tema geográfico, bueno, pues me dio un poco esto, ¿no? Es decir, oye, pues me hablaba de la ubicación, de la cobertura territorial, de un poco la conectividad eh, y la brecha digital regional, ¿no? Bueno, en base a esto podemos decidir, en base a este criterio geográfico, o tomar alguna decisión en cualquiera de los dos sectores. Bueno, pues no. O sea, solo con ese criterio no. Vamos a ver el institucional, ¿no? El institucional, bueno, me hablaba del tamaño típico, de la naturaleza jurídica, del grado de autonomía. Mira, es mucho más autónomo. ¿Quién tiene más potencial de estudiantes? Pues mira, es mucho más variable. Por ejemplo, las instituciones privadas de 200 a 5.000, es decir, es mucho más variopinto, hay un rango mucho más amplio de instituciones, y esto pues son mucho más estándares, ¿no? De 500 a 2.000 estudiantes. Claro, la naturaleza jurídica pública y privada se ve muy claro, ¿no? Y esto nos puede dar o nos puede llevar al siguiente, ¿no? O sea, el nivel de autonomía es mucho más alto en las privadas, la capacidad de decisión es mucho más ágil en las privadas, quién decide cuáles son los decisores claves, y quiénes pueden ser los influenciadores claves, ¿de acuerdo? Y algún otro aspecto. En base a esto, ¿cuál nos parecería más atractivo a priori? ¿Los públicos medianos o los privados? Pues todavía no lo sabemos, ¿no? A nivel conductual, pues lo mismo. ¿Cuál es el uso actual de la tecnología? ¿Cómo la están aplicando? eh, ¿Cómo la podrían aplicar? Comunicación, clases, simulación, laboratorio virtual, certificación de alumnos por otro lado, el nivel de adopción digital de unos y otros, el potencial impacto, ¿sabes? O la apertura a nuevas herramientas, la dependencia de la capacitación, ¿veis? Es decir, aquí ya nos va diciendo cuál puede ser más o menos interesante en función de nuestros productos o de nuestras fortalezas, ¿no? Y luego, bueno, pues en el tema psicológico, pues lo mismo. Actitud ante la innovación, motivaciones clave, principales medios. ¿Veis? O sea, al final es cuestión de contrastar, ¿no? Y de tomar una decisión. Y luego, bueno, pues el tema presupuestario, pues lo mismo, ¿no? Me habla de presupuesto público contra presupuestos privados, presupuesto de TI bajo contra presupuesto medio y flexible por parte de las instituciones privadas, la sensibilidad al precio, si es muy alta o no es tan alta, los modelos de pago preferidos o que están prefiriendo. ¿Veis? Y al final, bueno, pues insisto, o sea, nos ayuda mucho a identificar, oye, qué implicaciones estratégicas pueden tener para Microsoft en cuanto a velocidad de adopción, tickets medios, complejidad, valor estratégico, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, en base a todo esto que hemos visto, aunque lo estamos viendo muy rápido para no quedarnos sin tiempo, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Vosotros qué decidiríais? Si tuvieseis que decidir entre uno u otro criterio, uno u otro segmento, ¿qué decidiríais? ¿Con cuál os quedaríais? Con Con ¿Quién la, va a instituciones de empezar? formación para el trabajo. ¿Con cuál, perdón? Con la segunda, con instituciones de formación para el trabajo. ¿Todos estáis de acuerdo? sí, para Porque mí las fijaros, privadas. vale, pero fijaros, para mí hay una cosa muy importante. Yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Parece que es mucho más apetecible las privadas que las públicas. Pero tú fíjate, eh, aquí hay un punto muy importante que nos dice ChatGPT en el aspecto este de valor estratégico, ¿no? Dice, los colegios públicos que me dan escala y posicionamiento, ¿no? Es decir, si los colegios públicos confían en mí, ¿qué imagen puedo llegar a dar
qué posicionamiento puedo llegar a dar en ese mercado. Aparte que, Tiene que entro sentido. en todos, entro en todos a la vez, ¿no? Con lo cual ya me da una escala muy brutal, ¿no? Y en cambio, las instituciones técnicas privadas tengo que ir de uno en uno. Y el posicionamiento en ese mercado, ¿cómo lo consigo? O sea, joder, se han confiado en mí la institución pública. ¿Lo veis? Y Sí, pero ahora, ahí, pero, perdón, pero tendrías mucha más inversión que hacer en cuanto a capacitaciones, desarrollos, implementación. bueno, también lo puedo cobrar eso, ¿no? Sí, Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero sin duda el esfuerzo es mucho mayor, ¿eh? También te digo, ¿eh? O sea, los periodos de maduración, el trabajo que tengo que hacer con la institución pública, el nivel de decisión, entran otros factores políticos, es complicado, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar a parar aquí? O sea, si yo tuviese entonces que quedarme con uno y hacer una propuesta de valor, ¿qué haría? Pues claro, según Camila y otros de nosotros, incluso yo mismo, digo, oye, pues me centraría un poco en el tema de las instituciones técnicas privadas. Pero no nos olvidemos quiénes somos. O sea, y ya olvidándonos un poco de lo que es las actividades, ¿no? Del caso. Pero ¿quiénes somos en la vida real del caso? Somos Microsoft, ¿no? ¿Y nos tenemos que centrar en un solo segmento? puede que Chachán, no. puede que no. ¿Puedo hacer propuestas de valor distintas para diferentes segmentos? Puede que sí, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, se ve, ¿no? Entonces, claro, al final también nos puede ayudar el ChatGPT con eso, ¿no? Decir, oye, ¿qué puedo yo ofrecer a los colegios públicos, ¿no? O sea, pues puedo garantizar continuidad educativa, eficiencia administrativa, cumplimiento de políticas públicas, con un tono de comunicación institucional confiable, práctico, centrado en la continuidad, en el cumplimiento, y luego, bueno, pues trabajar una serie de ejes con unas propuestas de valor, ¿no? Es decir, clases híbridas, colaboración remota segura, digitalización de procesos en la gestión, acceso a plataformas asequibles y gratuitas, protección de datos, programas de formación integrales. O sea, puedo trabajar en todos esos aspectos con los colegios públicos. Pero sí con los privados puedo trabajar en otras movidas. Puedo ayudar a hacer certificación para sus alumnos, puedo mejorar la empleabilidad de sus alumnos, poner eso en valor. ¿Lo veis, no? Es decir, mi batería de soluciones, si nos vamos a una venta, como acordaros que uno de los pilares que trabajaba Microsoft en su momento era la personalización en diferentes segmentos, ¿no? Y aquí se ve muy claro, ¿no? Decir, oye, ¿qué propuesta de valor puedo llegar a proponer si me tengo que quedar con un segmento porque me lo dice el caso o por lo que sea? Pues me iré a una de ellas, ¿no? Pero realmente yo puedo llegar a proponer para cada uno de los segmentos diferentes propuestas de valor y está bien, ¿sabes? Y está bien. Y luego ya dedicaré los recursos que tenga que dedicar a cada una de ellas. Si veo que los periodos de modulación son muy largos, quizá le dedico menos recursos y me enfoco más en un segmento concreto. Pero veis, puedo jugar. Tengo identificado los segmentos, tengo identificado lo que necesita cada uno y puedo jugar con diferentes propuestas en cada uno de ellos. ¿Vale? Y luego, bueno, pues está claro que el siguiente paso sería en el mundo real, entre comillas, ¿no? Que esto no es real porque es un caso práctico. Identificar a esa base de personas, es decir, para mí hay dos cosas importantes, saber quién es el decisor estratégico y quién es el usuario avanzado que influye sobre el decisor, ¿vale? Y volvemos un poco al tema de la comida y de gato y el gato, ¿no? Es decir, el decisor en una entidad pública, pues sabemos quién es, ¿no? Será el político o será la persona que maneja el presupuesto, ¿no? Pero el usuario, el que presiona a quien le tengo que vender y el que puede presionar al político, pues es los directores de escuelas, los ejecutivos y los técnicos funcionarios que pueden apoyar esa idea, ¿no? En las instituciones públicas, pues también puedo tener esa diferencia, ¿no? ¿Quién es el gerente, que es el que compra, el decisor? Pero luego tengo a los directores de diferentes proyectos y de diferentes cursos que me pueden ayudar a trabajar sobre eso, ¿no? Y luego, bueno, pues definir diferentes atributos clave, ¿no? Atributos clave en cada uno de ellos, pues para conocer e identificar bien cuáles son esas vallas de personas y poder sacar ese perfil. Y esto también lo hace muy bien, lo viene haciendo muy bien ChatGPT, ¿no? O sea, ChatGPT
Si al final le dices, oye, identifícame a esas 20 personas y utilízame estos criterios, pues te dice, oye, pues en el caso de los colegios, la Bayer persona es el director del colegio, el coordinador académico, en las instituciones técnicas privadas, el director general o director académico, y tiene, bueno, pues estas motivaciones, objetivos, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y bueno, ahí está luego lo que es la mirada crítica que puedes llegar a tener en la vida real, entre comillas, ¿no? Trabajando en realmente contrastar con informaciones y técnicas cualitativas si todo esto se corresponde con la realidad y luego con técnicas cuantitativas, pues ver si realmente puede haber potencial en esos segmentos y ese valle de personas y demás, ¿no? Y bueno, pues aquí hay algunas observaciones estratégicas que también nos hablaba un poco de resumen o insights de lo que nos hablaba ChatGPT. Oye, pues en el caso de los colegios públicos medianos, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuál es el proceso de compra? ¿Cuál es la influencia? Y las instituciones técnicas privadas, pues, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo es el proceso de compra? Y de qué son más receptivos. Brillante. Esto lo hace ChatGPT a la perfección y cada vez más. Funciona bastante bien. Y nos quedaba por aplicar algunas oportunidades estratégicas y algunos KPIs, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Aquí ya es un poco más por añadidura. Es decir, no sé si tenéis la versión gratuita de ChatGPT o no, pero aquí si seguís tirando de ese hilo, realmente os puede dar también, pues, ideas muy potentes, ¿sabes? Sobre determinadas oportunidades, acciones a desarrollar y demás, ¿no? Bueno, pues es un poco resumen de cómo hubiera afrontado yo el caso. No sé si se corresponde mucho o no con lo que habéis trabajado. Seguro que sí, que se corresponde bastante con lo que habéis trabajado. Y ya no sé si tenéis, ya se acerca un poco el final de la clase, no sé si tenéis alguna cuestión, duda, aportación, o queréis comentar cómo habéis enfocado vuestro caso, o queréis puntualizar algo, o no veis algo claro de todo lo que hemos hablado. ¿Queréis comentar algo? Hoy que estamos poco y estamos casi en familia. Una pregunta. En el caso nosotros teníamos que elegir uno de los segmentos, de los dos segmentos que habíamos identificado. En nuestro caso elegimos uno, ¿no? Claramente, y desarrollamos ese y bla, bla. Pero en el caso que hubiésemos elegido los dos y hubiésemos fundamentado una propuesta de valor para cada uno, ¿era posible o no? Bueno, probablemente os hubierais quedado sin espacio para responder. También es Ah, verdad, ¿eh? Porque claro, porque no teníamos la mucha limita. cantidad de horas. Sí, 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 sí. A ver, se puede haber hecho, es decir, al final el pensar fuera de la caja y el intentar salirnos un poco de esa norma, siempre y cuando, ya te digo, pues no te implique, no te metas en un jardín de justificación y no te implique saltarte otras restricciones como es la del espacio, se puede haber hecho perfectamente. ¿M? Se puede haber hecho perfectamente. Pero si yo hubiera estado en vuestra situación, probablemente me hubiera ceñido a lo que decía la actividad también, ¿eh? Hubiera elegido solo uno de haber planteado una propuesta de valor. No sé si respondo a tu pregunta o no, Camila. Sí, sí, Vale, gracias. estupendo. ¿Alguna cuestión más que quieras comentar? De acuerdo. Pues jóvenes, por mi parte nada más, como siempre, tremendamente agradecido de que hayáis sido pues los 12 valientes que hayáis estado hasta el final. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Para mí, como siempre, pues ha sido un auténtico placer. Espero que hayáis disfrutado del caso de Microsoft. Nos reuniremos con los profesores correctores, los impartidores, pues para orientar la corrección y ser lo más ajustados posible, porque no era un caso sencillo, un caso complicadito en cuanto a actividades, tenía muchas aristas, el uso de ChatGPT, la limitación de espacio y tal, creo que era complicado. Entonces, bueno, pues nos juntaremos para ser lo más ecuánimes posibles. Y bueno, ya por último, no me queda otra más que desearos una muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo. No nos veremos ya hasta el mes de enero y espero que os sienta muy bien este parón, por lo menos en las clases del máster, que seguro que seguís teniendo que trabajar un montón en actividad y en trabajo y en estudio, pero por lo menos que disfrutéis estas 2 semanas que vamos a estar, o este tiempo que vamos a estar sin vernos, y que cojamos fuerzas para la vuelta y para afrontar las últimas semanas de la asignatura del cuatrimestre. Por mi parte, Muchas, nada más. muchas gracias, Muchas profe. gracias. Pasado una buena tarde y Feliz día. una muy felices fiestas. Adiós. Adiós, profe.